Gracias, gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá y gracias, Francisco, también. Creo que es la segunda charla que doy para estas sesiones de ALAT Imágenes. Y vamos a hablar de vasculitis de pequeño vaso en el tórax. Mm, No tengo ningún conflicto de interés. Eh, las vasculitis de pequeño vaso se dividen en dos grupos de tres entidades cada una. Aquellas que son mediadas por complejos inmunes, que son estas que están acá. No, de estas no nos vamos a enfocar en estas porque no, primero son mucho más raras que las otras y segundo, no afectan el tórax con tanta frecuencia como lo hace este grupo de la izquierda acá, que son las vasculitis asociadas a ANCA. Estas son la granulomatosis con poliangiitis o GPA, que antes se llamaba Wegener's, la poliangiitis microscópica o MPA por sus siglas en inglés, y la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis o EGPA, que antes se llamaba síndrome de Church-Strauss. Nos vamos a enfocar en estas que son asociadas a ANCA. Estas son todas vasculitis necrotizantes de pequeño vaso que se caracterizan por tener anticuerpos dirigidos a los componentes del citoplasma del neutrófilo. Y dependiendo de qué tipo de test se haga, estos anticuerpos se van a dividir en ANCA, citoplásmico o periférico, o cuando se hace inmunofluorescencia, cuando se hace un ELISA directo, aquellos que son C-ANCA se caracterizan por ser anticuerpos ante la antiperoxidasa 3, PR3, y aquellos que son P-ANCA son anticuerpos antimieliperoxidasa o MPO por sus siglas en inglés también. Eh, y más o menos se pueden dividir por el grupo y por tipo de vasculitis. La GPA o la granulomatosis con poliangiitis se caracteriza por tener anticuerpos anti-PR3 o de tipo C-ANCA en su gran mayoría. La poliangiitis microscópica de tipo MPO. Y la EGPA es interesante porque no todos los pacientes son ANCA positivo, de hecho solo el 35-50% lo son. Y cuando son ANCA positivo, típicamente de tipo MPO también. En cuanto a la etiología y patogenia de estas entidades, no está muy claro qué lleva a que estos pacientes desarrollen la vasculitis. Hay algunos factores genéticos, de hecho hay algunos genes que se han asociado al desarrollo de vasculitis de pequeño vaso. Hay algunos factores ambientales como la cocaína o el sílice y medicamentos como el propiltiuracilo que también se pueden asociar con desarrollo de vasculitis, pero realmente no se ha esclarecido bien su etiología. En cuanto a la patogénesis, se trata de una activación de estos neutrófilos mediada por estos anticuerpos. Estos van a liberar enzimas líticas y oxígeno reactivo que van a generar últimamente un daño endotelial. Eh, en cuanto a la distribución geográfica y demográfica, curiosamente, la GPA, la granulomatosis con poliangiitis, es más frecuente en países nórdicos y en Nueva Zelanda. Y por otra parte, en China, por ejemplo, y en Asia es más frecuente la poliangiitis microscópica que la GPA. Así que hay factores geográficos significativos que generan estas diferencias, ¿no? Y bueno, para empezar, entonces va a desglosar aquí las tres vasculitis. La granulomatosis con poliangiitis, esta es antes llamada Wegener, como les dije, es asociada a PR3. Es una vasculitis necrotizante sistémica con inflamación granulomatosa. Se presenta con glomerulonefritis necrotizante y con un pico etario entre los 60 y 70 años. Como les dije, mayor prevalencia en caucásicos, particularmente en países del norte de Europa. Es una entidad multisistémica que va a afectar eh,
varios sistemas y de hecho algunos de ellos están listados acá. Van a tener síntomas constitucionales, cardiovasculares, pulmón y vía aérea, renal, otorrinolaringológicos, particularmente senos paranasales, etcétera. Y los reumatólogos utilizan tablas como esta, en donde se suma o resta puntaje que dan algunas de estos hallazgos para generar un score, un puntaje final. Si este es mayor a 5, clasifica como GPA con una alta sensibilidad y especificidad. En cuanto al compromiso torácico, vamos a empezar con el compromiso pulmonar, que es obviamente lo más frecuente en estos pacientes. Me imagino que todos ustedes han visto pacientes con una granulomatosis con poliangiitis. El 90% de los pacientes tiene compromiso pulmonar y puede afectar diferentes partes del tracto respiratorio. El compromiso bronquial y traqueal es relativamente frecuente. Lo más común es que haya nódulos y masas pulmonares. Puede haber áreas de consolidación, vidrio esmerilado, enfermedad intersticial y compromiso pleural. En cuanto a la patología, aquí tengo algunas imágenes en las que se ven algunas células multinucleadas gigantes, se ven áreas de necrosis geográfica y ustedes pueden aquí también ver infiltración isociática y fibrina dentro de la pared del vaso que está inflamado y necrótico. ¿Cómo es la afectación de la vía aérea en estos pacientes? Como les dije, es relativamente frecuente, dependiendo de los estudios, 15 al 55% de los pacientes, pero importantemente frecuentemente ya asociada a compromiso de otros órganos. Esta puede ser compromiso focal, puede ser segmentario o multifocal. Típicamente va a haber engrosamiento de la pared de la vía aérea asociado obviamente a algún grado de estenosis y va a haber calcificación y engrosamiento también de los anillos traqueales. Este es un caso típico de granulomatosis con polangiitis con compromiso de vía aérea. Ustedes pueden ver que hay engrosamiento asimétrico de la tráquea aquí a nivel medio. Hay engrosamiento también y estenosis a nivel del bronquio fuente izquierdo. Ustedes pueden ver ese compromiso acá. Engrosamiento de la pared bastante asimétrico, algo irregular. Igual aquí en la pared de la tráquea. Y obviamente se ve también en la imagen tridimensional esos focos de estenosis. Típico paciente con granulomatosis con compromiso traqueal. Aquí hay dos pacientes, este de paciente de la izquierda, en el que tiene engrosamiento traqueal por sobre el opérculo torácico, y este paciente que tiene una tomografía inicial y un seguimiento a un mes, entonces una tráquea normal que después se engrosa eh, prácticamente concéntrica y difusamente en un paciente también con granulomatosis con poliangiitis. Pero ¿qué es lo que más vemos? Es esto, ¿no? Este es un paciente, tengo dos tomografías, la fila superior, la tomografía inicial y después de un par de meses, perdón, 4 o 6 semanas, la tomografía aquí de la fila inferior. ¿Qué es lo que vemos? Vemos masas como esta en el ápice del pulmón derecho, nódulos como este aquí en el lóbulo inferior derecho, que pueden cavitarse, como obviamente esta masa que se ve acá, con pared bastante grosor y una cavitación bastante obvia, ¿no? Este es el típico paciente que tiene granulomatosis con poliangiitis y va a tener exacerbaciones y mejoría de estos hallazgos. Y aquí en la tomografía de seguimiento ustedes pueden ver cómo realmente va disminuyendo el tamaño y resolviendo en algunos casos de estos nódulos, como se puede ver en esta imagen del centro aquí. Y fíjense en este nódulo cavitado, como ya no solo se ha disminuido de tamaño, sino también el grosor de la pared ha disminuido. Y eso es lo que uno espera que suceda. Lamentablemente, este tipo de evolución puede verse con o sin tratamiento también. Como les dije, nódulos y masas es el hallazgo más frecuente. Uno de los hallazgos que se ve con estos nódulos y masas, ya les dije, es cavitación. El otro es el signo del halo. El signo del halo, como ustedes saben, es un vidrio esmerilado que rodea
este nódulo, este área de consolidación. ¿Qué es lo que implica? Implica que hay una hemorragia perilesional y esta se debe a fragilidad del tejido neovascular en estos pacientes. Ustedes pueden ver aquí varios ejemplos de nódulos en múltiples pacientes y zonas de consolidación con o sin cavitación, todas con un signo de halo, con este virus merilado circundante, como lo ven en este caso. En este otro caso también tiene este signo del halo. Un poquito más irregular este patrón de virus merilado en un paciente con dos áreas de consolidación cavitada y similar a este con una gran zona de cavitación y algo de virus merilado rodeando. Eh, Recuerden que el signo del halo no implica eh, granulomatosis con poliangiitis, sino que abre un diagnóstico diferencial eh, que incluye una vasculitis como esta, incluye también una aspergilosis angioinvasiva, embolismo séptico y metástasis hemorrágicas, como lo sería, por ejemplo, una metástasis de carcinoma de células renales o un melanoma. Eh, pero cuando uno ve un paciente que tiene este tipo de evolución con nódulos que van y vienen y con o sin cavitación y con áreas de consolidación, como lo vemos acá, y este signo del halo es muy probablemente ustedes están lidiando con un paciente con GPA. Consolidación, ya les mostré un ejemplo. La consolidación es relativamente frecuente, hasta el 30% de los pacientes pueden presentarse en algún momento con una consolidación. Tienden a ser subpleurales y de tipo parchada, pero no necesariamente. He visto pacientes con consolidaciones que ocupan todo un lóbulo pulmonar. La consolidación en cuña, como la ven acá, es común y puede también ser peribroncovascular. Este es un paciente que se presentó y se pensó que se trataba de una neumonía. Se manejó como una neumonía, se le hizo un seguimiento a un mes y al mes de seguimiento la consolidación estaba peor. De hecho, tenía ya un pequeño derrame loculado aquí también y se pensó que se trataba de un adenocarcinoma. Se llevó a biopsia y se vio que se trataba de una vasculitis también. Este es un tipo de compromiso que no veo con mucha frecuencia, pero para mí sin saber la ciencia detrás de esto, para mí es bastante específico para vasculitis. Es un compromiso de consolidación peribroncovascular, como lo ven acá en este caso, bastante florido, periliar. Fíjense cómo hay engrosamiento de todos los ramilletes broncovasculares. Eh, de manera bilateral, bastante simétrico. En este caso también con un área de cavitación que nos ayuda a decir, ok, esto puede que sea una vasculitis, ¿no? Eh, y ese paciente tiene, como les dije, GPA, patrón de consolidación peribroncovascular. No necesariamente va a ser siempre así de florido. Aquí tengo otro ejemplo en el que simplemente eh, un par de ramilletes broncovasculares en el lóbulo superior derecho en un paciente con GPA, pero pueden ver cómo se engrosa todo el ramillete. Genera un poquito de estenosis bronquial en estas zonas, pero no hay oclusión del bronquio, por lo menos en estos casos, ¿no? Ah, eh, como les dije, puede haber consolidación y también puede haber áreas de virus merilado. El virus merilado puro, como lo vemos en este caso acá en GPA, no es común. Es un caso de GPA con este patrón de presentación y lo que implica es probablemente que el paciente tiene áreas de hemorragia debido a esta vasculitis. Es muy similar a la hemorragia que se ve en este signo del halo, rodeando nódulos y áreas de consolidación. Pero la hemorragia alveolar no es un patrón muy frecuente en GPA. Ese es un paciente, este es otro paciente con GPA, con una hemorragia alveolar difusa, extensa, bilateral, clásica, ¿no? Muy consolidada en este caso. Pero no es un patrón, como les digo, no es un patrón que me haga pensar en una GPA como primera medida. Enfermedad intersticial en GPA. Algunos estudios dicen que hasta el 20% de los pacientes pueden tener enfermedad intersticial. Hay algunos estudios que dicen que el patrón dominante en estos pacientes es enfermedad intersticial en el 7%.
La verdad, de todos los que yo he visto, yo no he visto enfermedad intersticial muy comúnmente en GPA. Este es un caso que les traigo acá. Típicamente en estos pacientes va a ser un patrón de UIP o NIU, de neumonía intersticial usual, va a ser el más común, en el que vamos, como se ve aquí muy bien, reticulación, algo de panalización, bronquiectasias por tracción y también heterogeneidad espacial. Una pregunta que hacen que nos hacen frecuentemente es si vale la pena hacer un PET, ¿no? Eh, y la respuesta es no mucho, la verdad no vale mucho la pena porque lo más importante sería diferenciar una GPA de un proceso maligno, ¿no? Y el PET no va a ser una buena herramienta para esa diferenciación. De hecho, el PET en GPA puede mostrar alta captación de FDG, captación intermedia, como lo vemos en algunos, perdón, en algunos de estos nódulos de acá, o áreas con casi sin tener captación, como lo pueden ver acá. Y este es un solo paciente, ¿no? Que tiene esta heterogeneidad en el grado de captación de FDG. Entonces, para diferenciarlo, un proceso maligno no nos ayuda mucho. Sí puede ser útil para identificar lesiones, y sobre todo sitios adicionales de compromiso, y puede tener alguna utilidad también en monitorear actividad. En nuestra institución no utilizamos PET-CT con frecuencia en estos pacientes. Finalizando GPA, hablar un poquito de compromiso cardíaco, que aquí la literatura hay de todo, y nos dice que el compromiso cardíaco se ve del 3 al 40% de los pacientes. Eh, ¿Cómo hicieron esto? Sobre todo los estudios que mostraron alto porcentaje, lo hicieron demostrando que muchos de los pacientes tenían relajación de T1 elevada y volumen extracelular elevados cuando le hacían mapeo miocárdico. Con eso dijeron probablemente es compromiso vasculítico. En algunos estudios dicen que realce tardío está presente en 24 a 30% de los pacientes. Eh, Recuerden que cuando uno tiene realce tardío miocárdico, son áreas de fibrosis o de inflamación. eh, y esas áreas de fibrosis o inflamación nos van a elevar el riesgo de muerte súbita y tener arritmias también. En estos pacientes el tipo de patrón va a ser un realce subepicárdico y de tipo mesocárdico también. Y por último, algunos de los pacientes pueden tener algo de pericarditis. Esta es una imagen que les traje de la literatura en el que se ve un típico patrón mesocárdico parcheado en un paciente con GPA. Como le digo, no es un hallazgo frecuente. Este es un paciente que tuvimos nosotros hace varios años ya, en el que se le había diagnosticado una masa en la arteria pulmonar, el tronco principal de la arteria pulmonar. Eh, Se le hizo tomografía de seguimiento, se le hizo resonancia también para, para evaluar este hallazgo. Ustedes la pueden ver acá, esta masa en la pared anterior de la arteria pulmonar, un tanto exofítica como endofítica, también resultando un poquito causando un poco de estenosis de la arteria pulmonar. Finalmente se llevó a cirugía para la resección de esta masa y se comprobó que se trataba de una vasculitis de tipo granulomatosis con poliangiitis. No es un hallazgo común tampoco. Bueno, y eso es Wegener, ¿no? Eso fue granulomatosis con poliangiitis. Y vamos a pasar ahora a la poliangiitis microscópica, que es un tanto diferente. Esta es una entidad que no es tan multisistémica como la GPA. De hecho, se caracteriza básicamente por dos cosas: capilaritis pulmonar y glomerulonefritis. Y a diferencia de la granulomatosis con poliangiitis, esta no tiene inflamación granulomatosis. Am, Como les dije inicialmente, la prevalencia mundial es similar y va a ser más común en Asia. Los síntomas de estos pacientes se limitan más a síntomas constitucionales y después a falla renal y síntomas pulmonares, que son los sitios que están más afectados. Como les dije, ustedes encuentran estas tablas en la literatura reumatológica donde pueden clasificar
al paciente, sumando y restando puntaje dependiendo de los hallazgos que tenga. Y en este caso, al igual que la GPA, un score de más de 5 se necesita para clasificar a esos pacientes como poliangiitis microscópica. ¿Estamos usando algún inhalador por la boca? ¿Estamos usando algún... ¿Cómo es el compromiso pulmonar en MPA? Es mucho más sencillo que la GPA. La GPA vimos que tiene compromiso de vía aérea, nódulos, consolidaciones, virus merilado, etcétera. En MPA vamos a tener solo dos tipos de compromiso. Uno, la hemorragia alveolar. Recuerden que esto es una capilaritis. Aquí podemos ver infiltración neutrofílica del parénquima pulmonar y hemorragia. Y vemos también áreas de necrosis de los vasos pulmonares también. Y el otro patrón que vamos a ver es enfermedad intersticial, de tipo UIP o probable UIP por la clasificación, ¿no? Eh, ya vamos a ahondar en esto. La hemorragia alveolar difusa se va a presentar como cualquier otra hemorragia alveolar difusa. Vamos a ver opacidades que van a variar como lo vimos en este otro caso de GPA, desde virus esmerilado hasta consolidación, como lo pueden ver en este paciente aquí de la izquierda. Eh, Muy frecuentemente va a haber también engrosamiento septal, que se llama este patrón de crazy paving o empedrado. Y estos pacientes, aunque pueden tener hemoptisis, la mayoría de sus pacientes se van a presentar con disnea aguda. Y este es clásico paciente con hemorragia alveolar. En este caso, fíjense que es menos el patrón de virus merilado, sino mucho más consolidado, es decir, el grado de hemorragia es mucho mayor en los espacios alveolares. Este que vemos acá es un paciente con poliangitis microscópica también con hallazgos típicos de hemorragia alveolar difusa, en el que se ve un patrón mucho más de virus merilado y fíjense que también tiene áreas de engrosamiento septal que nos dan un poco de patrón en empedrado, pero también tiene algo de consolidación también, ¿no? Entonces, uno de los dos patrones en pacientes con MPA es hemorragia alveolar difusa. Y el otro patrón, y es uno de los puntos más importantes de esta charla, es aprender que hay una enfermedad intersticial que está asociada a ANCA de tipo MPO, a la poliangitis microscópica. Interesantemente, esta enfermedad intersticial puede anteceder a la vasculitis, presentarse simultáneamente a la vasculitis o después de que el paciente se presente con signos de vasculitis. Interesantemente, en la mayoría, la enfermedad intersticial va a anteceder a la vasculitis y se va a ver en pacientes de mayor edad que aquellos que tienen vasculitis sin enfermedad intersticial. Uno de los datos más curiosos de esto es que si ustedes tienen un paciente con una neumonía intersticial, paciente X con neumonía intersticial, sin ningún otro diagnóstico, del 4 al 36% de sus pacientes van a tener ANCAs positivos de tipo MPO. Y de esos, un cuarto a la tercera parte van a desarrollar vasculitis. He aquí la importancia de cuando uno está hablando de un paciente con neumonía intersticial, sobre todo aquellos pacientes jóvenes, pacientes mujeres, pacientes que tienen hallazgos por imagen que sugieren una neumonía intersticial eh, con hallazgos autoinmunes, es muy importante no solo hacer anticuerpos para digamos, eh, las enfermedades autoinmunes típicas como la artritis reumatoidea, lupus, etcétera, sino también incluir ANCAs por esta razón. Estos son porcentajes bastante altos si uno tiene en cuenta todo el universo de neumonías intersticiales, ¿no? El otro dato que es muy curioso es aquellos pacientes que tienen un diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática, hasta el 10% en la historia natural de la entidad van a hacer convertir a ANCA de tipo MPO.
¿Por qué se ve enfermedad intersticial en estos pacientes? No está bien esclarecido tampoco. Se cree que la activación de la mieloperoxidasa va a generar metabolitos tóxicos que promueven la fibrosis pulmonar. El patrón que vemos, como les dije inicialmente, va a ser un patrón, la mayoría de los pacientes van a tener un patrón de tipo UIP o probable UIP. Pero no necesariamente, y se puede haber otros hallazgos como virus merilado, nódulos, bronquiectasia, engrosamiento septal, etcétera, ¿no? Eh, la enfermedad intersticial va a conferir un peor pronóstico en los pacientes con una sobrevida de 60-86% a 5 años. Y ese es un ejemplo de un paciente con polangiitis microscópica en el que se ve claramente un patrón de enfermedad intersticial de tipo neumonía intersticial usual. Ustedes pueden ver bronquiectasias por tracción, tiene panalización, tiene reticulación. Fíjense que hay heterogeneidad espacial también y es de predominio basal y periférico, típico patrón de UIP en un paciente con anticuerpos de tipo MPO. Este es otro paciente, eh, misma entidad, tiene anticuerpos MPO, tiene un diagnóstico de poliangiitis microscópica y se ve un patrón de fibrosis un poquito más diferente. Fíjense que se tiene un poco más de compromiso peribroncovascular. Y no solo eso, sino que también tiene áreas de consolidación, de estas consolidaciones periféricas que nos hacen pensar un poco en una neumonía organizada y en un patrón de NSIP fibrótico. Y fíjense en el signo del borde recto que de una vez nos dice este paciente, este no es una fibrosis idiopática, sino este paciente puede tener una enfermedad autoinmune. Eh, Y ese es otro patrón, otro paciente con poliangitis microscópica en el que tienen ya un patrón indeterminado de fibrosis, en el que hay eh, engrosamiento perilobular, hay un patrón de mosaico. Fíjense que no hay un, una gradiente cráneo-caudal como lo hay en los otros tampoco. Hay compromiso peribroncovascular. También realmente un patrón indeterminado, pero nos dice es una enfermedad intersticial, probablemente asociada en este caso a su poliangiitis microscópica. Bueno, y para hablar del último grupo, la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, o anteriormente llamada Church-Strauss o EGPA, por sus siglas en inglés. Esta es una enfermedad de la cual todavía hay mucho por esclarecer. Se trata de una inflamación granulomatosa, pero rica en eosinófilos. Va a también tener una vasculitis necrotizante. Estos pacientes van a tener eosinofilia, asma, falla renal, esa es dada por una glomerulonefritis, eh, y van a tener un prodromo que se caracteriza por síntomas respiratorios altos y asma, y después una fase eosinofílica con compromiso pulmonar, cardíaco, gastrointestinal, y para finalmente también tener su compromiso puramente vasculítico con púrpura, glomerulonefritis, neuritis, y también puede tener compromiso pulmonar. Como les dije, no se sabe muy bien eh, si se trata, no, hay mucho que esclarecer. De hecho, no se sabe muy bien si se trata de una sola entidad o si estamos hablando de dos tipos de entidad. ¿Por qué? Porque un gran grupo de estos pacientes no tienen ANCA, son ANCA negativo, en los que van a manifestarse con hallazgos de tipo eosinofílicos y aquellos que tienen ANCA positivo van a tener más hallazgos de tipo vasculitis, con mayor compromiso renal, con mayor compromiso pulmonar también. Y estos van a ser ANCA positivo típicamente de tipo MPO. Tampoco está claro si hay factores ambientales, se cree que hay factores ambientales y genéticos también, ¿no? El compromiso pulmonar se ve en un gran porcentaje de estos pacientes. En estos pacientes va a haber compromiso de la vía aérea, con engrosamiento bronquial, nódulos centrolobulares. Va a haber manifestaciones del parénquima pulmonar, incluyendo virus merilado
nódulos y consolidaciones y también va a haber eh, afectaciones pleurales. En estas dos imágenes estamos mostrando aquí una vena pulmonar con infiltración, esta es la pared de la vena acá, infiltración eosinofílica dentro de la vena pulmonar y lo mismo acá en una arteria pulmonar con infiltración eosinofílica y necrosis de la pared del vaso. Eh, Les di algo ya de estas manifestaciones. Estas consolidaciones son parchadas, típicamente periféricas, piensen en neumonía eosinofílica, van a ser periféricas, migratorias, usualmente de predominio apical. Va a tener opacidades en vidrio esmerilado que pueden seguir también la misma distribución. Nódulos entrelobulares, engrosamiento bronquial, y fíjense que la hemorragia alveolar no es frecuente en estos pacientes. A pesar de tener necrosis de los vasos, ¿no? Este es un típico paciente con EGPA, en el que vemos el típico patrón de distribución de una neumonía eosinofílica, en el que se ven nódulos y zonas de consolidación y vidrio esmerilado en un patrón, en una distribución periférica de predominio apical. Y estos pueden ser migratorios, ¿no? Este es otro paciente o una paciente con EGPA, en el que vamos a ver áreas de vidrio esmerilado, fíjense que son muy parchadas, pero también tienden a ser periféricas, como lo ven acá, como lo ven acá también en estas imágenes de los lóbulos inferiores. Típica distribución de paciente con EGPA. Obviamente son hallazgos poco específicos, ¿no? Si le llega a un paciente así, sin ningún tipo de historia, difícil decir, ok, eso es una neumonía eosinofílica, puede ser una EGPA. Pero el tener estos hallazgos periféricos, por lo menos nos podrían hacer pensar, como diagnóstico diferencial, ¿no? Eh, si esto no se trata de una infección, puede ser una vasculitis, ¿no? Les traje este caso también porque a pesar de que los nódulos en EGPA tienden a ser muchos periféricos y con mucho virus esmerilado, como lo vimos en los otros dos pacientes, pueden también ser sólidos y parecerse mucho a una granulomatosis con poliangiitis. Este es un caso que si ustedes si me pasan ese paciente a mí, yo digo, esta es una granulomatosis con poliangiitis eh, o probablemente una enfermedad metastásica, ¿no? Eh, en este caso fue una EGPA y fíjense que sí tiene algo de distribución periférica, pero también tiene un patrón de distribución peribroncovascular y tiene también áreas de consolidación, como lo vimos en estos pacientes con granulomatosis con poliangiitis al comienzo de la charla. Eh, Al seguimiento, después de tratamiento, fíjense cómo estos nódulos evolucionaron satisfactoriamente y resolvieron, ¿no? En su gran mayoría. Les incluí este caso también porque eh, puede haber hallazgos muy similares entre estas vasculitis. Este es otro paciente con EGPA, granulomatosis eosinofílica, con nódulos pequeños y algunos de ellos cavitados, como lo pueden ver acá. Similar a lo que uno esperaría en un paciente con GPA, es un paciente con EGPA con algo de cavitación también. Finalmente, hablando del parénquimo pulmonar y vía aérea en estos pacientes, esto es un hallazgo muy frecuente. Acuérdense que estos pacientes tienen asma, tienen un prodromo de asma y se presentan con hallazgos de asma, sinusitis, rinitis y de ese tipo de afectación. Es muy frecuente tener engrosamiento bronquial como se ve claramente acá, son pacientes que tienen un diagnóstico de GPA. Fíjense en el patrón de mosaico, cómo está acentuado en esta imagen que es en aspiración. Eh, ¿Qué nos dice? Ok, hay atrapamiento aéreo debido al compromiso bronquial, ¿no? Este es otro paciente con granulomatosis eosinofílica, con nódulos centrilobulares de predominio basal. Eso es también compromiso de la vía aérea pequeña. Y otro paciente también con el mismo diagnóstico, en el que pueden ver ustedes
mosaico, patrón de mosaico difuso. Y fíjense también cómo están engrosados todos los bronquios segmentarios y subsegmentarios en este paciente. Y bueno, ese es el tipo de compromiso bronquial que tienen. Manifestaciones pleurales también se puede ver. Esto puede ser debido a una infiltración eosinofílica directa o por estos pacientes presentarse con miocardiopatía. Ya vamos a hablar de eso. Y como les dije, bueno, para finalizar, compromiso cardíaco en EGPA o granulomatosis eosinofílica. Este compromiso, hay dos componentes y es mediado por eosinófilos y un poco también el componente vasculítico, ¿no? Eh, Hay un componente de miocarditis y hay un componente de daño subendocárdico, endotelial básicamente. Y ese daño es causado por los eosinófilos también. Gran mayoría de estos pacientes con compromiso cardíaco, fíjense, lo que les decía al inicio de esta sección, tienen ANCA negativo, que uno piensa es probable que se trate de otra entidad y no EGPA. El compromiso cardíaco es mucho más frecuente que en las otras vasculitis de tipo ANCA, más frecuente que en GPA y que MPA. Es obviamente, como uno esperaría, un indicador de mal pronóstico. De hecho, la tercera parte de las muertes en pacientes con EGPA se deben a este compromiso cardíaco. El compromiso cardíaco puede ser de diferente tipo, como pueden ver ustedes acá. Puede verse de tipo de pericarditis. Esos pacientes pueden tener una miocarditis. Como les dije, también hay un daño y fibrosis subendocárdica, fibrosis miocárdica y también pueden tener compromiso coronario directo. Este es un paciente con granulomatosis eosinofílica en el que se presenta con un cuadro de pericarditis franca, tiene un derrame pleural de gran volumen, engrosamiento y realce pleural difuso de ambas capas del pericardio, ¿no? Típico de pericarditis, este paciente tenía un diagnóstico de EGPA. Las manifestaciones cardíacas miocárdicas eh, se deben a probablemente isquemia por afectación de estos vasos pequeños y también, como les decía, por una cardiotoxicidad directa causada por los eosinofílicos. Esta, eh, esta infiltración va a causar el daño miocárdico y también el daño subendocárdico, además de los eosinófilos que están circundando, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Cuando hacemos estudios de realce tardío, vamos a ver realce subendocárdico, como se ve acá, y puede que haya realce mesocárdico, como en este caso de acá, que nos dice dos cosas, que hay un daño subendocárdico, y probablemente también un daño miocárdico, un necrotizante, inflamatorio. Y este daño subendocárdico, al denudar el subendocardio eh, de de su capa protectora, básicamente, quitarle este endotelio, lo que se va a producir es un proceso inflamatorio que se va a fibrosar, va a, digamos, cicatrizar y va a disminuir el tamaño del ventrículo al cicatrizar. Y no solo eso, sino que esa superficie inflamada también es una superficie trombogénica que promueve, obviamente, la formación de trombo intraventricular, como ustedes pueden ver acá en este caso. En este caso tenemos un realce tardío de tipo subendocárdico difuso con trombo apical en el ventrículo izquierdo y trombo apical en el ventrículo derecho también. Esta, esta reducción de tamaño de los ventrículos nos va a causar una falla cardíaca restrictiva que obviamente se va a encargar de causarle muchos de los síntomas y gran parte de la comorbilidad y mortalidad de estos pacientes, ¿no? Esta es una paciente de 30 a 34 años que se presentó hace ya varios años. Llegó eh, básicamente habiéndose leído el libro El Harrison de Medicina Interna. Llegó con todos los síntomas de una
granulomatosis eosinofílica, tenía asma, tenía cambios neurales con pie caído, tenía falla renal y se presentó con troponinas elevadas, con dolor torácico. Esa fue la razón de llegar al hospital. Le hicimos una resonancia cardíaca que se vio edema miocárdico y realce tardío subendocárdico difuso, que es clásico de una miocardiopatía eosinofílica, que sumado a los hallazgos clínicos, al edema miocárdico también nos hace pensar en una miocarditis eosinofílica en una paciente con EGPA. Esta paciente fue llevada a biopsia miocárdica. Ustedes pueden ver la infiltración eosinofílica del miocardio que se ve en esta muestra aquí. Y bueno, ya para resumir, el resumen de vasculitis asociadas a ANCA. Eh, las manifestaciones torácicas principales, como vimos en GPA, vamos a ver nódulos pulmonares que pueden o no cavitarse, que pueden o no tener signo del halo, y vamos a tener áreas de consolidación. Recuerden también que van a tener compromiso traqueal y bronquial, ¿no? Poliangiitis microscópica o MPA, como les dije, dos hallazgos principales: hemorragia alveolar y enfermedad intersticial de tipo neumonía intersticial usual. Y la granulomatosis con poliangiitis o EGPA, vamos a tener los hallazgos típicos de una neumonía eosinofílica con consolidación, nódulos y virus merilado parcheado migratorio periférico y muy frecuentemente compromiso cardíaco, como les dije, mucho más común que en MPA y en GPA. Aquí tienen también el resumen de la serología. GPA es anti-PR3 o C-ANCA, MPA anti-MPO o P-ANCA, y EGPA puede ser ANCA negativo o, si es positivo, primordialmente va a ser de tipo MPO. Aquí también les puse las características clínicas para ustedes tenerlas. Obviamente no están todas ahí. Eh, y con eso les agradezco mucho su atención. Aquí está mi email y mi handle de Twitter o X, si quieren contactarme por esos medios. Muchísimas gracias.